Algunas historias empiezan con un beso, otras con una promesa, pero las más peligrosas empiezan con algo que parece demasiado amor, demasiado bueno, demasiado perfecto. Así empezó a desmoronarse la vida de Lara en el momento en que creyó estar finalmente segura, porque a veces el mayor peligro no es que alguien te haga daño, es que alguien te convenza de que lo necesitas para sobrevivir. Lara creció creyendo que amor era sinónimo de cuidado. Pero existe una verdad dura. No todo cariño es sincero y no toda protección es protección de verdad. Cuando se despertó al lado de Renato, segura de haber encontrado su puerto seguro, no imaginaba que estaba entrando en la peor pesadilla emocional de su vida. Una pesadilla que empezó con lo que parecía amor y terminó con un descubrimiento que lo reescribiría todo. Quizás tú también hayas sentido algo parecido, esa sensación de que algo está mal, pero que ignoras porque parece una exageración. En el caso de Lara, la exageración era la verdad cuando finalmente apareció. Y esa verdad demostró que amar sin límites puede ser tan peligroso como no amar a nadie. Lara terminaba su curso de diseño cuando conoció a Renato. En aquella época, mantenía un blog sobre plantas, herencia de su padre Juan, hacía senderismo los domingos y tenía un grupo de amigas cercanas. Su mayor inseguridad venía de su hermana Beatriz, cuyas críticas constantes minaban su confianza. Pero había una luz en ella. Sus amigos la llamaban la jardinera de almas, por su generosidad natural. Esa Lara, que creía que la amabilidad era un superpoder, aún no sabía que sería puesta a prueba más allá de cualquier límite imaginable. Lara se despertó jadeando, el corazón acelerado por la misma pesadilla recurrente. Ella corriendo, una puerta cerrándose de golpe. Abandono. Renato se acercó demasiado rápido, ofreciendo un abrazo que parecía seguro, pero tenía una urgencia extraña. «Estás a salvo», susurró, y el sonido parecía una manta cálida. Lara se rindió al consuelo, pensando que finalmente había encontrado a alguien que la entendía. No se dio cuenta de que esa dinámica, ella frágil, él salvador, se convertiría en un ritual. Cada vez que se despertaba asustada, contaba la pesadilla, y Renato la calmaba como si fuera indispensable. Lo que parecía cuidado era el primer hilo de una telaraña que solo vería cuando ya estuviera completamente atrapada. Beatriz llegó sin avisar, como siempre. En 5 minutos ya había criticado el pelo de Lara, la organización de la casa y cómo ella aún no había aprendido a valerse por sí misma. «Nunca piensas bien», disparó mientras Lara bajaba la cabeza, intentando no mostrar cuánto le dolía. Esa dinámica era antigua. Beatriz la menospreciaba. Lara intentaba complacerla. La aprobación de su hermana era una moneda rara, y Lara siempre sintió que necesitaba comprarla con obediencia. Lo que no percibía era que esa hambre de validación la hacía vulnerable. Cuando alguien llega herido por un lado, acepta migajas de cariño por el otro. Renato eligió una tarde común, voz baja, mirada preocupada. «Lara, ¿puedes ayudarme? Ando mal de dinero este mes. Los 3.200 euros parecían una urgencia legítima, un pago atrasado, una factura inesperada». Lara dudó, sintió un nudo en el estómago, pero entregó el dinero. «Y te lo devuelvo el viernes», prometió, besando su frente. El viernes llegó y se fue. Renato ni siquiera mencionó el dinero. Cuando Lara preguntó con delicadeza, se puso a la defensiva. «¿No confías en mí?». Ella retrocedió, pidiendo disculpas. No se dio cuenta de que acababa de abrir la primera brecha y que las brechas en relaciones enfermizas solo aumentan. Con el tiempo, Renato dejó de trabajar. «Estoy esperando la propuesta adecuada», decía, mientras sus gastos aumentaban. Las críticas empezaron sutiles. «Ese vestido no te favorece. Te estás pasando con esa ayuda a la vecina».
Tus amigos no son tan buenos. Lara empezó a ajustarse. Dejó de usar ciertas prendas, disminuyó las visitas a sus amigos, justificó cada gasto de él. Intentaba compensar haciendo más atención, más paciencia, más concesiones. Creía que, si se esforzaba lo suficiente, la relación se volvería ligera, pero todo en ella pesaba. Una imagen la perseguía, un cubo agujereado. Por mucho que intente llenarlo, todo se escapa. En una noche particularmente difícil, el recuerdo de su padre vino como un abrazo inesperado. Lara cerró los ojos y vio a Juan en su terraza regando las plantas con paciencia infinita. Sembrar amabilidad es fácil, hija. Lo difícil es elegir dónde, solía decir. A veces crece una flor, a veces crece mala hierba. Esa frase, que antes parecía solo un dicho bonito, ahora adquiría nuevos significados. Lara empezó a preguntarse, ¿estaría sembrando en el terreno equivocado? ¿Regando algo que jamás florecería? El miedo a decepcionar, heredado de las críticas de Beatriz, habló más alto. Ella siguió regando. Renato empezó a cuestionarlo todo. ¿Realmente necesitas salir con ellos? ¿Este curso te dará rendimiento? ¿Por qué insistes en ayudar a gente que no lo merece? Nunca eran órdenes, eran preocupaciones. Pero cada pregunta hacía que Lara dudara más de sus elecciones. Pasó a vivir en dos mundos. En el suyo, la bondad era simple y natural. En el de él, cada gesto necesitaba tener retorno. Ese choque la hería diariamente, como si estuviera siendo obligada a abandonar su esencia para encajar en un molde que no era el suyo. El quiebre llegó en un día común. Renato estaba irritado porque Lara había ayudado a una vecina mayor a cargar la compra. «Eres demasiado ingenua», atacó con la voz alzándose. «La gente se aprovecha de ti. Soy el único que realmente se preocupa». Lara lo miró y, por primera vez, no vio a su pareja. Vio a un extraño y se quedó en silencio. No se disculpó, no lo justificó, no se tragó la rabia, simplemente se calló. Su silencio fue más aterrador para Renato que cualquier grito, porque cuando alguien controlado deja de reaccionar, el controlador siente temblar el suelo. Una semana después, Lara vio una carpeta abierta en el ordenador de Renato. Informes personales, L. Su corazón se aceleró incluso antes de hacer clic. Eran anotaciones meticulosas sobre ella, horarios, estados de ánimo, inseguridades, conversaciones con amigos, reacciones a críticas, todo catalogado, analizado. No eran observaciones de una pareja preocupada, eran datos de un manipulador estudiando a su presa. Cada preocupación suya, cada crítica, cada momento de cariño, parecía calculado en base a esas anotaciones. Lara cerró el ordenador y respiró hondo. El mundo se desmoronó y se reconstruyó en un mismo instante. Ahora veía la verdad. No era una relación, era un proyecto. Y ella era la cobaya. En los días siguientes, Lara actuó con la calma de quien desactiva una bomba. Sabía que no podía enfrentarse a Renato, sería peligroso. Así que empezó a planear su salida en secreto. Juntó documentos, separó dinero que él no controlaba. Recordó una cuenta de ahorros que su padre le había dejado. Recuperó contactos de amigos verdaderos. Cada pequeña acción, un documento escondido, una conversación discreta con Marcela, la hacía sentirse más fuerte. Percibió que no solo estaba planeando salir de una casa, estaba planeando volver a sí misma. La puerta se cerró de golpe con una fuerza que resonó en sus huesos. Lara estaba en la calle, una maleta en la mano, escuchando a Renato gritar: «Nunca fuiste suficiente, vuelve aquí y asume tus responsabilidades». El móvil destrozado brillaba en el suelo. Lo había arrojado cuando ella intentó grabar la discusión.
En medio de la calle fría, Lara respiró hondo. El miedo era real, pero había algo más, una chispa de alivio. La maleta no solo llevaba ropa, llevaba el peso de meses de mentiras que finalmente dejaba atrás. Marcela encontró a Lara en la puerta de su piso, temblando, la maleta aún en la mano. Sin preguntas, la abrazó. En las horas siguientes, mientras Lara contaba en fragmentos lo que había vivido, Marcela escuchó. Simplemente escuchó. Edu, amigo de ambas, apareció con comida. Vio los ojos desorbitados de Lara, los documentos que había traído, y entendió. Usó tu tarjeta corporativa, ¿verdad? Lara asintió, sorprendida. Edu había notado movimientos extraños en los extractos de la empresa. Juntos, las tres armaron las piezas del rompecabezas. Por primera vez, Lara no estaba sola. La verdad que era su carga solitaria, ahora era compartida, y las verdades compartidas ganan fuerza. Mientras tanto, Renato intentaba mantener sus fachadas. Cortejaba a Bruna, una compañera de trabajo, con las mismas historias de exnovia problemática y a envidiosos queriendo su mal. Pero Bruna era observadora. Percibió las inconsistencias, las repeticiones, el patrón. Cuando Marcela, discretamente, compartió algunas preocupaciones con Bruna, las piezas encajaron. Bruna se alejó. En el trabajo, las sospechas sobre los gastos con la tarjeta corporativa de Lara llevaron a una investigación. Renato, acostumbrado a controlar narrativas, vio cómo todas se deshacían al mismo tiempo. La caída no fue espectacular, fue silenciosa. Gente alejándose, puertas cerrándose, el terreno que creía sólido revelándose como arena movediza. Lara empezó terapia. En la primera sesión, cuando contó sobre los informes, la psicóloga mantuvo la calma profesional, pero sus ojos mostraron horror. Eso es vigilancia, Lara, no es amor. La frase resonó. Lara empezó a rehacer su vida en pequeños pasos. Alquiló una habitación, retomó el blog sobre plantas, se matriculó en un curso que siempre había querido. Cada decisión, por pequeña que fuera, era un acto de reconquista. La frase de su padre se convirtió en su mantra personal. Siembra amabilidad, pero riega límites. Beatriz apareció una tarde, inesperadamente. Vio la maleta en un rincón, los ojos cansados de su hermana, y por primera vez no criticó. ¿Necesitas ayuda?, preguntó vacilante. No fue un milagro, pero fue un comienzo. Renato descubrió dónde estaba Lara. Apareció en el edificio, exigiendo explicaciones. Esta vez, Lara estaba preparada. Cuando empezó a gritar, ella no retrocedió. Sacó el móvil. Estoy grabando, Renato. Todo lo que digas a partir de ahora será prueba. El cambio en ella fue tan radical que él se detuvo, confundido. Me necesitas, insistió, pero la voz ya no tenía la misma convicción. Sobreviví antes de ti, respondió Lara, calmada, y voy a vivir mucho mejor después. Intentó quitarle el móvil. Fue su último error. La portería intervino. Esta vez, Lara no dudó. Llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron y escucharon la grabación, vieron los documentos, oyeron a la portera. Renato comprendió que el juego había cambiado. Mientras se lo llevaban, Lara respiró hondo. El peso en los hombros, aquel que había cargado durante tanto tiempo, simplemente desapareció. No fue euforia, fue paz. 6 meses después, Lara organizaba su primer grupo de apoyo para mujeres que habían vivido relaciones abusivas. En la pared había escrito la frase de su padre: a veces crece una flor, a veces crece mala hierba. La sabiduría está en saber cuál estás regando. Su vida no era perfecta. Las cicatrices emocionales aún dolían a veces. La reconciliación con Beatriz era lenta. El proceso contra Renato seguía su curso.
pero era su vida, auténtica, dueña de sí misma. En uno de los encuentros del grupo, llegó una mujer nueva, joven, ojos rojos, manos temblorosas. Lara se acercó, ofreció un café y vio en su mirada el mismo desamparo que un día había sentido. «Sé cómo te sientes», dijo Lara, su voz firme pero suave, «y si quieres, puedo contarte cómo empezó todo y cómo termina cuando una decide que ya basta». La mujer, Clara, asintió, lágrimas finalmente rompiendo la barrera. Una historia terminaba. Otra estaba a punto de ser reescrita.